En este vídeo vamos a ver cómo las ciudades, las urbes, los poblamientos urbanos no son entes aislados, sino que están estrechamente relacionadas entre sí. Se pueden ver claramente al observarlas desde el punto de vista administrativo, viendo las relaciones que se dan desde el punto de vista político-administrativo entre ellas, capitales de comunidades autónomas, de provincias, etcétera, económicas, de transporte, etcétera. Esto supone que las diferentes ciudades establecen un sistema de relaciones que han ido surgiendo progresivamente a lo largo de la historia, pero se debe de considerar el siglo XIX y el XX como clave para entender lo que ocurre en el siglo XXI, ya que en este periodo es cuando se da el desarrollo urbano dentro de España. Dentro de ese sistema urbano que se debe de partir de que es algo global, mundial, podemos individualizar el sistema urbano español, que tiene una fuerte red de relaciones entre sus ciudades, pero asimismo dentro de este hay una serie de áreas, de ámbitos, de espacios en los cuales sus ciudades presentan una mayor vinculación o relaciones, pudiendo crearse diferentes ejes dentro del sistema urbano español. Estas relaciones establecen una jerarquía estableciendo ciudades en diferentes niveles, según precisamente esas relaciones, situándose unas por encima, por su ámbito de influencia, respecto a otras. En el mapa que se puede observar a continuación se pueden ver las relaciones que existen entre las diferentes urbes, las diferentes ciudades existentes en España, y se puede ver cómo hay diferentes zonas que presentan una fuerte relación entre sí, las ciudades que sean dentro de ese espacio. A pesar de que, repito, existe una red de relaciones que se da entre todas las ciudades. Pero también es verdad que algunos espacios presentan una mayor vinculación dentro de sus propias ciudades en este espacio, en este ámbito. Por ejemplo, partimos de Madrid, su influencia es a nivel global de toda España, pero presenta una mayor influencia creando un espacio que lo circunda, englobando las ciudades de Guadalajara, Toledo, Segovia, por ejemplo. Luego, a su vez, vemos cómo Cataluña, cuya relación se da con todo el ámbito levantino, con todo el ámbito del norte de la península, con todo el ámbito, se puede generalizar casi a España, presenta una red de influencia mayor. Barcelona, junto con las ciudades de Tarragona, las ciudades de Gerona, todas las ciudades de todo ese ámbito catalán están estrechamente relacionadas entre sí. Igualmente podemos remarcar el ámbito levantino, cuya influencia también se extenderá hasta la zona sureste de Andalucía. Otro eje sería el propiamente de las Islas Baleares. La zona suroccidental englobaría la zona sur de Andalucía, la zona occidental, que se alarga hasta la zona del valle, por la zona del valle del Guadalquivir, e incluso llega hasta la zona de Badajoz. Y luego en la zona del norte nos situaríamos, por un lado, el eje que conforma desde el Valle del Ebro, Zaragoza, con toda la zona del País Vasco, que no solamente se limita a este espacio, se alarga por la zona de Santander hasta llegar a la zona del núcleo, el eje asturiano gallego, o penetrando incluso por la zona de La Rioja, Burgos, etc., en el caso del eje vasco Valle del Ebro. Luego recordar de nuevo la zona o el eje litoral gallego y el asturiano, con estrechas relaciones,
muchos autores lo engloban como un solo eje por esas relaciones ya comentadas, y no olvidar las ciudades del archipiélago canario. Todas estas áreas o ejes urbanos están a su vez interrelacionados y conforman el sistema urbano español, el cual a su vez está dentro del sistema urbano mundial, ya que no son las ciudades no son un elemento aislado, como ya se ha explicado. Pero, repito, ese eje español no significa que todas las ciudades tengan igual influencia. Existe una jerarquía en el cual vemos como algunas tienen un ámbito de influencia mayor y una expansión también de su influencia mayor. Esto nos lleva a hablar de metrópolis o ciudades globales que se sitúan en España solamente Madrid y Barcelona, claramente. Son urbes que están conectadas con otros centros económicos de esta misma escala mundial, global, y presentan una influencia sobre el espacio nacional globalmente. En un nivel inferior estarían ciudades o metrópolis nacionales como Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga o Zaragoza, con una relación con otras urbes nacionales o incluso una influencia, unas relaciones que también llegan a nivel internacional, siempre a menor escala que las anteriores, por debajo de estas. Luego nos encontramos con centros urbanos regionales. Ahí podemos ver ejemplos como Valladolid, Santiago de Compostela, Córdoba, etc., que están conectadas, sirven como elemento redistribuidor de esa influencia con las metrópolis y a su vez su influencia se da sobre sus provincias y también se expanden más allá de estas por las comunidades autónomas a las que pertenecen, incluso más allá en algunos casos. A un nivel inferior nos encontramos finalmente las ciudades medias, que dentro de estas encontraríamos las capitales de provincia, como Badajoz, León, Talavera de la Reina o Jerez, que no son capitales de provincia, sino ciudades medias, y presentan una influencia económica, política, sobre ese ámbito provincial e incluso más allá en algunos casos, llegando hasta ese ámbito regional, pero no globalmente de toda la región. Y finalmente ciudades pequeñas, podríamos situarlas como cabeceras comarcales en muchos casos, que presentan una influencia menor, limitado normalmente al ámbito comarcal y siendo el centro de estas comarcas o territorios. Incluso en muchos casos tienen influencia por más allá de estos. Y con esto se termina esta idea, espero clara, sobre que las ciudades no son un ente aislado, sino que establecen relaciones entre sí. Y es un elemento esencial dentro de lo que son las urbes. Aquí podéis verlo en un mapa de España que os muestra las dos principales metrópolis, Barcelona y Madrid. Luego las metrópolis nacionales, como pueden ser Bilbao, Zaragoza, Valencia, Sevilla y Málaga también, Zaragoza. Luego entraríamos en un ámbito inferior, su influencia, como puede ser Córdoba, Murcia, San Sebastián ya comentada, Oviedo, Santiago de Compostela, etc. Y a un nivel ya muy inferior nos encontraríamos esas ciudades medias, en muchos casos capitales de provincia, pero no perteneciendo a los grados anteriores, desde Cáceres, Albacete, Zamora, Salamanca, Jerez, etc., cuya influencia, ya hemos dicho, supera en muchos casos incluso ese ámbito provincial, pero sin llegar a tener una influencia como las anteriores. Y luego, vertebrando todo, organizando en un nivel inferior el resto de las urbes, esas ciudades pequeñas, que se convierten en centro vertebrador del espacio que las circunda, aunque a un nivel más pequeño, esas ciudades pequeñas o cabeceras comarcales, que podéis ver en el mapa.